¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien y obviamente con todo el ánimo para seguir estudiando y aprender. Seguimos con la materia de computación. La vez pasada o la clase pasada, obviamente ya se habló, ¿no? De los dos sistemas operativos que son los más utilizados, se puede decir, en cuanto obviamente a computadores, ¿no? Porque también existe obviamente el sistema operativo Android, que es ya para los teléfonos o tablets. Perdón. La computadora personal ya sabíamos que la identificamos con el logotipo de Windows y acá la identificamos con el logotipo de la manzanita, ¿no? A la computadora Mac. ¿Cuál era la diferencia? Que el de acá no traía obviamente el CPU porque trae incorporado en la pantalla. Vamos a ver los componentes de un sistema operativo y sus funciones. Conocer cuáles son los componentes de un sistema operativo y cómo funciona nos da una idea de cómo actúa el sistema operativo. Obviamente porque si no tenemos ni la más remota idea de realmente qué es lo que es un sistema operativo. Entonces vamos a ir estudiando poco a poco para poder ir entendiendo. El sistema operativo y sus componentes funcionan de forma sincronizada para permitir la eficiencia, operación y el rendimiento esperado de un sistema de computación. Gestión de procesos. Entre los componentes del sistema operativo están los procesos. Por eso se habla de gestión de procesos. Cuando se habla de un proceso, se hace referencia a un programa en ejecución. Es decir, si yo digo, voy a hacer determinado proceso, digamos que por ejemplo estoy utilizando Word, estoy utilizando Excel, estoy utilizando PowerPoint. Eso se llama que el programa está en ejecución. Es decir, cuando hablo de proceso, quiere decir que se está ejecutando un determinado programa. Un proceso es un conjunto de instrucciones que corresponden a un programa y que son ejecutados por la CPU. ¿Sí? Como le dije anteriormente, estoy utilizando Word, me estoy grabando de pronto una información, de pronto estoy trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Que el programa está en ejecución. Entonces, se encarga este operativo de gestionar estos procesos. Es decir, de grabar, de modificar, de pronto de eliminar. Todo este tipo de procesos controla el sistema operativo. En un programa se pueden ejecutar uno o varios procesos diferentes. Esto obviamente no pasaba con los computadores cuando recién salieron, porque no tenían la capacidad de ejecutar varios procesos a la vez. Usted puede trabajar, por ejemplo, en la máquina con Word, con S, PowerPoint, con YouTube, con Internet, y está ejecutándose varios procesos a la vez, ¿cierto? Y no pasa nada, sigue trabajando la máquina. Esa es la ventaja, ¿no es cierto? Que ahorita con los sistemas operativos que tenemos y obviamente con la tecnología que tenemos. La ejecución de un programa necesita recursos del sistema como tiempo del CPU, memoria, archivos, dispositivo de entrada y salida. Es decir, todos tienen que estar sincronizados. Miren esta parte. Es un programa que se puede ejecutar uno o varios procesos diferentes. La ejecución de un programa necesita recursos. Es decir, dice, un tiempo en el CPU, memoria RAM, memoria ROM, archivos y dispositivos de entrada y salida. Todo esto tiene que estar sincronizado para que pueda ejecutarse un proceso. Es decir, por ejemplo, si yo estoy trabajando en Word, necesito ingresar la información mediante el teclado, ¿no es cierto? Estamos hablando de dispositivo de entrada. De la misma manera, si estoy procesando la información, necesito ver esos procesos de información. Entonces tengo obviamente que ver mediante la pantalla. Estamos viendo un dispositivo de salida. O sea, todo esto necesita ser gestionado. Miren, aquí hay un orden de jerarquía, se puede decir, ¿no? El computador tiene que tener primeramente el hardware, obviamente. No puedo tener sistema operativo si no tengo hardware. Pues tengo que tener el hardware. Tiene que tener después del hardware el sistema operativo. Cualquiera del que yo quiera instalarle. Después tengo que tener, obviamente, la aplicación. Una vez que tengo el sistema operativo, yo puedo instalar cualquier aplicación. En este caso puede ser Word, Excel, PowerPoint, no sé, de pronto
alguna aplicación de audio, una aplicación de video. ¿Sí? Una vez que tengo primeramente el hardware, el sistema operativo, puedo instalar cualquier aplicación. Y obviamente ya va la parte del usuario para que tenga acceso. Como ustedes ven aquí, por ejemplo, puedo, por ejemplo, de pronto a un parlante, a una impresora, un monitor, una tarjeta. Es decir, una vez que tengo el hardware y el sistema operativos, ya puedo instalar cualquier aplicación adicional. Esa es la gestión de procesos, ¿no? Gestión de memoria principal. Otro de los componentes del sistema operativo es la memoria principal. La memoria principal es un recurso muy importante para agilitar la ejecución del proceso. Ante un fallo de energía eléctrica, como la memoria principal es volátil, se pierde su contenido. Hay que tomar en cuenta algo. Si ustedes, por ejemplo, están trabajando y se va la luz, ¿no es cierto? La memoria principal, hablamos de la memoria RAM, esa es volátil. Simplemente se está ejecutando y se está guardando por el momento. Pero se está guardando en la memoria, no en el disco duro. Recuerden que si es que se guarda en el disco duro, no se va a perder la información. Pero si usted no guarda en el disco duro y se va la luz, se pierde la información. ¿Por qué? Porque obviamente es volátil, es decir, que se puede perder información cuando se vaya la luz. Cuando también puede suceder que se cuelgue el sistema, puede ser que reinicie la máquina. Entonces se pierde. Es aconsejable cada cierto tiempo ir guardando la información que se está trabajando. El sistema operativo es el responsable de gestionar la memoria principal, conociendo qué espacios de la memoria están siendo utilizadas y por qué procesos, decidiendo qué procesos se cargarán en memoria cuando haya espacio disponible y asignando y reclamando espacio de memoria cuando sea necesario. Obviamente cuando nosotros trabajamos con varios procesos a la vez, con varios programas, digamos Word, Excel, PowerPoint, como les dije, de pronto YouTube, de pronto páginas adicionales, entonces se va llenando la memoria, ¿no es cierto? Y yo ya cierro, por ejemplo, un programa, se va quedando un espacio libre para de pronto coger otro proceso. Y yo ya cierro obviamente unos 3 programas, se va obviamente quedando un espacio libre para abrir otros procesos. Entonces, aquí es donde comienza la gestión de la memoria principal. Es decir, cuando se cargará, cuando se cierre el programa, cuando se abra otro programa. Está gestionando la memoria para que siga trabajando. Todos los procesos, es decir, los programas, ¿no es cierto? Como le repetí hace rato, puede ser Word, Excel, PowerPoint, cualquier programa que usted abra, tiene que pasar por la memoria principal. Y la memoria principal estábamos hablando generalmente cuando es volátil de la memoria RAM. ¿Sí? Aquí está un ejemplo de cómo es una memoria RAM. La memoria RAM también hay que tomar en cuenta que se puede aumentar, ¿no? Dependiendo del tipo de memoria que tenga. Puede ser 8 GB, 16, 32, 64, 128. Que poco a poco irán aprendiendo obviamente qué tipo de memorias son y cómo se les aumenta y cómo soporta el mainboard este tipo de memorias. Gestión de almacenamiento secundario. La memoria principal no es suficiente para almacenar los programas y los datos. Además de ser volátil porque los datos se pierden ante un fallo de energía eléctrica, por tal motivo es necesario un sistema de almacenamiento secundario también denominado memoria virtual. El sistema operativo se encarga de planificar los discos, gestionar el espacio libre, asignar el almacenamiento y verificar que los datos se guarden en orden. De igual manera, si nosotros estamos guardando, trabajando en un proceso, estamos trabajando en PowerPoint, estamos haciendo unas diapositivas, ¿no es cierto? Recuerden que mientras no se graba, permanece en la memoria volátil. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Se encarga de planificar los discos, dice. Es decir, al momento que nosotros queremos grabar, nosotros tenemos que ver o escoger en qué disco quiero grabar. Porque no solamente puedo tener un disco, puedo tener 2 discos, ¿sí? O puedo tener particionado un disco duro en 2 particiones. Entonces, al momento nosotros de grabar, nosotros escogemos y el sistema operativo se encarga de gestionar dónde vamos a guardar, ¿sí? Y obviamente de verificar si que se guardó o no se guardó bien la información.
Como podrán ver ustedes, por ejemplo, en el disco duro tengo, por ejemplo, Word. ¿Sí? Voy a hacer un proceso. Este es el proceso del programa que estoy utilizando. Va a la memoria principal, a la memoria volátil, ¿no es cierto? Se guarda volátilmente, pero si yo ya quiero guardar de la memoria RAM, se va al disco duro a guardar, a la memoria virtual. Y entonces una vez que tengo guardado en el disco duro, yo puedo seguir utilizando las veces que yo quiera, ¿cierto? Pero siempre y cuando haga todo este trámite de aquí y vaya la información a ser guardada a la memoria virtual. Si se queda aquí, obviamente se perderá la información. Gestión de recursos. Una PC está formada por el hardware y software. Obviamente, una PC, una computadora personal, puede ser incluso una Mac, puede ser obviamente Android, ¿sí? Tiene que tener hardware, que es la parte física de los que necesita estar instalado, y tiene que tener software para que reconozca esa parte física. El hardware se relaciona con los componentes físicos y el software con los programas y el sistema operativo. O sea, van de la mano, no pueden estar solo software en una computadora o solo hardware en una computadora. Van de la mano, inseparable, ¿no? El sistema operativo administra la unidad central de procesamiento, los dispositivos de entrada y salida, la memoria principal, la memoria RAM, los discos de memoria virtual, los procesos, programas, ejecución y en general todo el recurso del sistema. Es decir, el sistema operativo, como es la base, obviamente, que se va a instalar, el software que se va a instalar es la que controla absolutamente todo. Todo, todo, todo. Si tengo instalado un teclado, si tengo instalado un mouse, si tengo instalado los discos duros, cuánto de memoria RAM tengo instalado, los programas obviamente que se están ejecutando, si va a guardar o no va a guardar información. El sistema operativo administra absolutamente todo. Miren, por ejemplo, aquí tenemos nosotros un disco duro que dice que la memoria es virtual y se puede grabar, ¿no? Tenemos la memoria RAM, obviamente, que es volátil, que se puede perder la información. Y aquí tenemos la unidad central de proceso que hace todos los procesos, que tiene que pasar obviamente por todo el proceso para poder grabar en el disco duro. Sistema de entrada y salida. El sistema de entrada y salida, otros componentes del sistema operativo, representa el intercambio de información entre el procesador y los dispositivos periféricos. Como ejemplo, ¿no? Tenemos el teclado, que es de entrada, el mouse, que es de entrada, la pantalla, que es de salida, y la impresora, que es de salida, y cuantos más, obviamente, dispositivos que hay de entrada y dispositivos de salida. Los dispositivos periféricos solicitan recursos del sistema por medio de interrupciones. Recuerden que todo controla el sistema operativo, ¿no? El sistema operativo está controlando, por ejemplo, cuando está ingresando ese datos, pasa obviamente por el proceso que tiene que pasar y presenta a la pantalla, ¿sí? Le está controlando si alguien quiere imprimir, obviamente, lo que esté en la pantalla, obviamente, que pase, obviamente, el proceso que tiene que pasar y salga a la impresora ya impresa en un papel. Bueno, todo el mundo conocemos los sistemas, estos periféricos, tanto de entrada, salida y entrada y salida, o también de almacenamiento, ¿no? Aquí tenemos una palanquita de juegos, tenemos un mouse, tenemos un teclado, que son dispositivos de entrada, como por ejemplo, ¿no? Solo para ejemplo, porque obviamente hay muchos más. Una impresora, parlante y monitor, que es dispositivo de salida. Y los de entrada y salida, o también de almacenamiento, tenemos aquí un disco duro externo que va instalado en el computador, una flash memory que nos permite llevar la información a cualquier lugar, y un disco también, obviamente, ¿sí?, portátil, para poder llevar la información de un lado a otro lado. Sistema de archivos. El sistema de archivos forma parte de los componentes de un sistema operativo y son la forma en que se organiza la información.
este sistema de archivos es cómo va organizada la información, es decir, las carpetas, su carpeta, archivos, sus extensiones. El sistema operativo es responsable de construir y eliminar archivos y directorios, manipular archivos y directorios, establecer la correspondencia entre archivos y unidades de almacenamiento, realizar copias de seguridad de archivos. Es decir, el sistema operativo se encarga obviamente de organizar, que esté bien organizado, que esté obviamente carpetas, subcarpetas, las unidades de disco duro, para almacenar la información, para de pronto borrar un archivo, de pronto borrar una carpeta, crear otras carpetas, es decir, se encarga de todo este tipo de procesos. Aquí vemos nosotros una carpeta. Esta carpeta obviamente es la carpeta principal, que abarca acá a las subcarpetas. Estas son subcarpetas, miren. Y como se fijarán, ¿no? Aquí está una subcarpeta con archivos de texto. Aquí está una subcarpeta con archivos de Excel. Y acá está una subcarpeta con archivos de PDF. Sistema de protección. Normalmente estos sistemas operativos utilizan métodos de protección de datos. Por ejemplo, para que un programa no pueda usar o cambiar los datos de otro usuario. Estamos hablando de un sistema de protección, ¿no? Miren esta parte. Para que un programa no pueda usar o cambiar los datos de otro usuario. Déjenme subrayarle. El sistema de protección es uno de los componentes del sistema operativo que proporciona el mecanismo que controla el acceso de los programas a los usuarios, a los recursos del sistema. El sistema operativo se encarga de distinguir entre uso autorizado y no autorizado, especificar los controles de seguridad a realizar y forzar el uso de los mecanismos de protección. Bien, esta parte es importante, ¿no? Para que un programa no pueda usar o cambiar los datos de otro usuario. Recuerden que los sistemas operativos constan, ¿no es cierto?, al momento de ingresar con nombre de usuario y con contraseña. Entonces, ¿qué? Esto es un sistema de protección que nos permite proteger la identidad, proteger el computador y no puede acceder cualquier usuario al computador, de pronto a borrar información, de pronto a sustraer información. Entonces se refiere a este sistema de protección que tiene, en donde nosotros tenemos que tener autorización, tenemos que tener el usuario, tenemos que tener la clave para nosotros poder ingresar al computador. Aquí está, por ejemplo, que todos hemos visto. Aquí tenemos nosotros un administrador y dos cuentas más creadas. Lo que se hace normalmente en la casa o de pronto en una institución, ¿sí? Se le da acceso simplemente, por ejemplo, a los estudiantes a estas dos cuentas de aquí, pero esas cuentas están obviamente limitadas. No pueden eliminar información. Es como yo les proteja la información. No pueden instalar programa, no pueden eliminar información, no pueden de pronto modificar algún tipo de software que tengan instalado. Entonces este es un sistema de protección que trae el sistema operativo. Sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones es uno de los componentes de un sistema operativo que permite el intercambio de información entre procesos y programas que se ejecutan localmente con procesos y programas que se ejecutan de forma remota. Las tareas de envío y recepción de información las ejecuta el sistema de comunicación a través de la interfaz de red. Al momento que hablamos de sistema de comunicaciones, estamos hablando ya de una interfase de red. Es decir, cuando nosotros tenemos en casa dos computadoras, ya podemos tener una red. Y entre las dos computadoras podemos nosotros, obviamente, que dice aquí, intercambiar información. Con dos computadoras ya tengo una red. Pero así me puedo formar con 5, 10, 20 o 30. El objetivo de formar una información, de formar una red es compartir información, compartir recursos, compartir hardware, ¿sí? Entonces, miren, este de comunicación, el objetivo es intercambio de información. ¿A través de qué? A través de un interfaz de red, que se lo hace obviamente de una forma remota. Es decir, desde otro lado, ¿no? Miren, aquí tenemos, por ejemplo, el proceso local
Puede estar aquí una computadora mediante la red. Aquí, esta es una tarjeta de red, ¿no? Y acá viene el proceso remoto. Entonces la tarjeta de red, obviamente que aquí necesita el cable, necesita el computador, ¿no? Pero más o menos funciona de esa manera. El computador, el cable a la tarjeta de red y obviamente sale la información y viene el proceso remoto. Estimados estudiantes, se les agradece por su atención.